hoy en Medellín en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Positiva está implementando una nueva metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad del bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales, que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Eso me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma, todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial. Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educam les extendemos un respetuoso saludo. Mi nombre es Oscar Conde y tendré el honor de guiarlos durante esta sesión educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos. Hoy con nuestra sesión, lo que impulsó este 2025 y lo que potenciará el 2026 para la prevención de riesgos locativos. Les invitamos amablemente a mantenerse atentos y participar activamente en el evento virtual. También pueden utilizar el chat de preguntas para planear cualquier duda o inquietud que pueda surgir. Recordamos que durante el desarrollo de la sesión o al cierre dedicaremos un espacio para responder las preguntas formuladas. Es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días. Es un gusto contar nuevamente con su valiosa participación. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Buenos días, ya casi mediodía. Sí, efectivamente, hoy vamos a revisar como cierre, como conclusión a estas rutas del conocimiento 2025 en esta comunidad de riesgos locativos. Los temas que impulsaron este 2025 y lo que puede potenciar, lo que potenciará, estamos seguros que potenciará el 2026 para esta prevención de riesgos en esta comunidad. Va a ser un tema muy interesante, ustedes ya me conocen. Vamos a revisar esta temática del día de hoy en dos segmentos. En el primer segmento, pues vamos a hacer un recorrido de esos temas que impulsaron el 2025, esos ejes temáticos, esos 8 ejes temáticos que iniciamos por ahí hacia finales de febrero, inicios de marzo y terminamos ahora en noviembre. 8 ejes temáticos, 8 ejes temáticos que nos sirvieron para impulsar nuestras actividades de prevención, para impulsar esta comunidad de prevención de riesgos locativos, de las condiciones locativas, y lo que nos va a servir para potenciar lo que tenemos preparado para el 2026. En este 2025 iniciamos el año o tratamos de llevar esta secuencia de los 8 ejes temáticos, eh, llevándolo en un orden lógico que nos permitiera ir acumulando conocimiento, adquiriendo conocimiento para después poderlo integrar e ir también simultáneamente, mes a mes, aplicando los conocimientos en nuestras organizaciones y al final pues poderlos integrar y tener más robusto, más fortalecido nuestro conocimiento. Hacia inicios de año, ahí en el finales de febrero, comienzos de marzo, empezamos
hablando de las generalidades en bodegas de almacenamiento como una de las principales fuentes generadoras de las condiciones locativas. Después vimos en la sesión número 2 las condiciones locativas en seguridad y salud en el trabajo. Hicimos una descripción de cuáles son las condiciones locativas y cuáles son los aspectos más relevantes de las condiciones locativas. En la temática número 3, aprendimos a planificar unas inspecciones de seguridad, ir más allá de una lista de chequeo, ir más allá del trabajo de levantamiento, del trabajo de campo, que es el obtener la información sobre las condiciones locativas. Aprendimos a cómo se planifica una inspección de seguridad. Hacia mitad de año, miramos los elementos para un programa de prevención de riesgo locativo, tratando de integrar las generalidades, las condiciones locativas en seguridad y salud en el trabajo, la planificación de las inspecciones, ya para revisar una estructura de un programa de prevención de riesgo locativo. En este segundo semestre iniciamos con las técnicas de seguridad aplicadas a las condiciones locativas, técnicas de seguridad que son preventivas, técnicas de seguridad que son reactivas, y miramos cómo las empezamos a realizar, cómo las empezamos a integrar. En la sesión 6 hablamos de la gestión eficiente del riesgo locativo, cómo se hace esa gestión del riesgo y cómo podemos lograr una eficiencia en esa gestión del riesgo, que es lo que nos interesa para poder hacer ese manejo de esas condiciones que nos pueden generar accidentes, que si bien es cierto, no están orientadas a tener una alta gravedad, una alta severidad, sí están muy orientadas a que sean muy frecuentes, muy repetitivas, y de pronto pues de allí se puede caer en algún accidente que sea severo o muy grave. Posteriormente, ya casi terminando el año, hacia octubre, revisamos las medidas de prevención y control para las condiciones locativas. ¿Cuáles son esos aspectos dentro de esa jerarquía de los controles que nos permiten mantener las condiciones locativas bajo control? Y por último, hablamos de los controles administrativos para las condiciones locativas. Ya de toda esa nube, de todo ese portafolio de medidas de prevención y control, quisimos explorar específicamente los controles administrativos. Unos controles que, si bien es cierto, están en el cuarto rango dentro de la jerarquía de los controles, porque inicialmente tenemos la eliminación, después la sustitución, los controles de ingeniería y de cuarto, los controles administrativos. En mi concepto es uno de los controles fundamentales, principales, casi que debería estar por fuera de esa jerarquía de los controles y no debería ser como una pirámide, sino un portafolio abierto, un abanico abierto de diferentes alternativas que uno puede seleccionar o puede mezclar entre sí para obtener los mejores resultados. Estos fueron los ejes temáticos que vivimos durante el 2025. Ya vamos a ver más adelante con los ejes temáticos que esperamos potenciar esas actividades de prevención en esta comunidad. Pero vamos a ir en detalle, vamos a ir un poco más despacio, vamos a ir uno por uno, mirando cuáles fueron esos aspectos relevantes que nos ayudaron a implementar en nuestras organizaciones el riesgo locativo. Esas actividades que nos ayudaron a impulsar la prevención en las condiciones locativas en nuestras organizaciones. ¿Qué objetivo nos proponemos entonces para este espacio, para este último espacio del año como cierre de esta comunidad? Pues vamos a comunicar cuáles fueron esos principales aspectos que impulsaron el 2025 para la comunidad de prevención de riesgos locativos. En segundo lugar, vamos a comunicar los principales aspectos que van a potenciar o que potenciarán el 2026 para nuestra comunidad. Y en tercer lugar, pues vamos a dar como un avance, un anticipo de cuáles van a ser los ejes temáticos de la comunidad de prevención de riesgos locativos para el 2026, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Ya mismo pasó este año, ya empezamos un nuevo año y esperamos que podamos ir sacando frutos
de todo este conocimiento que hemos adquirido en Positiva Educa a través de estas comunidades virtuales del conocimiento y estas rutas del conocimiento que hemos podido disfrutar durante los últimos 4 años, 4 o 5 años. Bueno, ¿cómo empezamos el 2025 con esta comunidad? Pues iniciamos con esa primera sesión sobre generalidades de seguridad en bodegas de almacenamiento. Y empezamos hablando precisamente sobre esas fuentes generadoras del riesgo en las bodegas de almacenamiento. Y veíamos, explicábamos en esa oportunidad, iniciando este año, que habían como tres bloques o tres grupos de situaciones en las que se generaban las situaciones de seguridad eh, en las bodegas de almacenamiento. El primer grupo era relacionado con los riesgos originados en el diseño, fabricación y montaje de las estanterías. En el momento en que se configura, que hace esos cálculos estructurales, se hace el diseño de la configuración de una estantería, en el momento en que se hace la fabricación y hasta el montaje de la estantería, pues se genera una serie de riesgos que van originados precisamente por un mal diseño, por una mala fabricación o por un mal montaje, que eso pues termina repercutiendo en la operación, termina repercutiendo en el día a día que tenemos la interacción con estanterías, con anaqueles, con vías de circulación, con pasillos, con la resistencia física de la estantería, etcétera. Eso es lo que se vive el día a día, que entra a ser problema si el diseño, la fabricación y el montaje pues no se hizo de una manera correcta, de una manera rigurosa. El segundo bloque de situaciones que pueden generar condiciones de riesgo en una bodega de almacenamiento son los riesgos durante la realización de las labores en la bodega con estanterías. En ese momento en que ya interactuamos con los anaqueles, ya interactuamos con los vehículos de carga, ya se interactúa con las celdas, con los niveles de una estantería, con el ancho de los pasillos, pues durante esa operación, durante esas labores de operación en las bodegas, ahí también vienen generados otros riesgos. Y en tercer lugar, pues eh, eh, digamos que tipos de almacenaje, eh, hay un sinnúmero que almacenamos, y lo mencionábamos en esta primera acción educativa, que hay necesidad de almacenar en nuestros procesos, en nuestra operación, y la respuesta es todo. Todo tarde o temprano necesita estar pasando por un proceso de almacenamiento desde los archivos que almacenamos en nuestros equipos de cómputo. Pasamos por materiales de oficina que almacenamos en nuestro puesto de trabajo, y de ahí en adelante ya en un proceso productivo, materias primas, producto en proceso, producto terminado, eh, materiales inflamables, solventes, combustibles, gases, dependiendo del proceso, alimentos perecederos, alimentos crudos, lácteos, cárnicos, etcétera. Es decir, la gama de almacenamiento, residuos sólidos, residuos líquidos, residuos ordinarios, residuos peligrosos, todos estos elementos son elementos que se necesitan almacenar. Y asimismo, pues hay diferentes herramientas para poder almacenar, diferentes eh, accesorios, diferentes elementos en los que almacenamos. Siempre cuando pensamos en un almacenamiento de materiales, pensamos en una bodega de almacenamiento clásico que tiene parales, que tiene travesaños, que hay estivas, que hay montacargas, etcétera. Pero pues cuando hay almacenamiento de gases, almacenamiento de combustibles, almacenamiento de alimentos procesados, seguramente el almacenamiento es diferente, o es refrigerado, o es en cuartos especializados, o es en bodegas y espacios que tienen puertas cortafuego, muros de 40 centímetros, bueno, en general, pues una gran variedad.
Pero aquí, pues para este resumen que estamos haciendo, vamos a mirar esos riesgos durante la realización de labores en bodegas con estanterías o también durante la realización de labores en bodegas con apilado de materiales, que también en esa oportunidad se explicaba qué era el apilado de materiales, colocar ordenadamente un elemento encima de otro. ¿Qué más vimos en aquella oportunidad? Repasamos algunos de los riesgos originados en esta primera etapa, que eran los riesgos originados en el diseño de la estantería. Y allí estaban, o se generaban por una aplicación de una norma técnica de diseño inadecuada. Las estanterías se fabrican, se diseñan, se hace el montaje bajo una norma técnica que indica cuáles deben ser los aspectos eh, estructurales que debe tener, los cálculos, las fijaciones, etcétera. Y de pronto, pues estamos utilizando o hacemos uso de una norma técnica que no es la que está orientada para el tipo de almacenamiento que estamos necesitando. También se puede originar el riesgo a partir de una aplicación deficiente de la norma técnica de diseño. La norma técnica es la correcta, nos establece unos parámetros muy claros, nos establece unos parámetros muy concretos, pero en el momento de aplicarla, la aplicamos deficientemente, la aplicamos por partes, aplicamos elementos que vemos que se nos pueden involucrar en los costos que podemos manejar. Cuando vemos que estamos empezando a quedar cortos de costos, entonces empezamos a hacer unas variaciones y esas prácticas pues no pueden ser. ¿Y por qué? Porque allí se generan o se originan riesgos por esta categoría de diseño. Por mala definición de dimensiones y peso de materiales, no se tiene un conocimiento correcto, concreto, etcétera. Entonces pueden haber problemas desde ese punto de vista. Por una caracterización errónea de la edificación en sus dimensiones, suelo, ambiente, capacidad de carga del piso. Entonces, si eso no se tiene, esa información no se tiene de una manera certera, de una manera concreta, pues también van a haber situaciones o problemas allí. Por una ubicación geográfica y las características geodinámicas de allí, de ese sitio, si es rural, si es urbano, la microsismicidad de la región, etcétera, pues también van a afectar esas características de diseño. Y también en el diseño por cambios de configuraciones en la estantería. Los calculistas, los diseñadores eh, gastan e invierten tiempo, recursos, conocimiento, haciendo los cálculos y el diseño de la mejor configuración de la estantería. Y de pronto, cuando nos llega a la estantería, se nos ocurre adicionar aquí un paral, colocar aquí un travesaño, etcétera, porque nos parece más práctico en espacio y resulta que no tenemos esa noción del peso y la carga que debe contener, que es sumada al conjunto de la estantería, y allí es donde se originan riesgos en el diseño de la estantería. Y ahora, en los riesgos durante las labores que se realizan en la estantería, podemos considerar o consideramos en esa oportunidad a comienzo de año la caída de materiales, y la caída de materiales pues, puede ser por mala estimación de la carga, de las dimensiones, por choques de los vehículos de carga contra la estantería. Bueno, se produce por muchas circunstancias, pero es un riesgo que está presente durante la realización de labores de la estantería. Por hundimiento de los niveles de carga, por mal cálculo de la capacidad de carga del piso, por asentamiento de la edificación. Bueno, se puede presentar por diferentes condiciones. Golpes o atropellos por vehículos, igualmente por el escaso ancho de los pasillos, por puntos ciegos en los puntos o áreas de cruce o de giro, se presentan golpes o atropellos por vehículos. Choques entre vehículos de igual manera, y golpes entre vehículos y las estanterías, que puede llegar a ocasionar el colapso de la estantería. De aquí, el siguiente mes, ya en marzo, entrando marzo, comienzos de abril, hablamos de las condiciones locativas en la seguridad y salud en el trabajo, para irnos centrando en cuál es el puesto de esta condición de peligro en ese contexto global que todos seguramente tenemos a cargo, que es la seguridad y salud en el trabajo. Y hablábamos que dentro de la gestión de mantenimiento hay que procurar el óptimo estado de funcionamiento de esos activos, de esos elementos, de esos materiales que están dentro de la instalación locativa, y la necesidad
de hacer con frecuencia revisiones, tanto no solamente a los equipos, a las máquinas de herramientas, sino a la instalación locativa, a la edificación como tal, a la estructura como tal. Entonces, mencionábamos que en ese sentido era muy importante contar con las listas de verificación o listas de chequeo que nos ayudaba a mantener las condiciones locativas muy alineadas a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión que ya conocemos perfectamente este ciclo de planear, hacer, verificar, actuar. El planear que corresponde para las condiciones locativas en el diseño y disposición de las actividades de acuerdo a las necesidades de la organización. El hacer en ejecutar e implementar lo que hemos planeado para el logro de una actividad predeterminada. En el verificar es si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y los resultados esperados, los resultados previstos, y en el actuar, que es una vez hecha la verificación, cómo podemos mejorar, recomponer el camino, así sea, volviendo a formularnos nuevos objetivos, objetivos o más retadores, o objetivos menos retadores, porque ese incumplimiento puede darse en doble sentido, para poder iniciar nuevamente nuestro proceso de planeación, de operación, de verificación y de actuación. Y por último, dentro del contexto de la seguridad y salud del trabajo en las condiciones locativas, veíamos que en el decreto 1072 revisábamos toda esa información desde el capítulo 1 al capítulo 8, donde nos indicaba que había que contemplar una política del sistema de gestión, la organización del sistema de gestión, la planificación de las actividades, la aplicación del control operacional, la auditoría y el mejoramiento. Un ciclo dentro del PHBA para poder identificar, evaluar y controlar los riesgos que están presentes y en este caso específico las condiciones locativas que están presentes en nuestras áreas de trabajo. Posteriormente, hacia mayo aproximadamente, ya estábamos hablando de las notas para planificar una inspección de seguridad, dejando claro desde el comienzo que una inspección de seguridad es un examen, es una revisión, es una verificación que se hace a una actividad, un servicio o una instalación. Siempre que hablamos de inspección, siempre que hablamos de examen, hablamos de auditorías, entonces estamos pensando es como en el proceso como tal, en la documentación, en la sistematización, en si existen los procedimientos, pero la auditoría, que es una inspección, también se puede hacer, como lo dice aquí por definición, en el compendio de normas del ICONTEC y en la norma ISO 17020 del 2012 que nos habla de los requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección, nos dicen que esa inspección es un examen que se hace al producto, actividad, servicio o instalación. Cuando estamos hablando de instalación, estamos hablando del espacio físico donde desarrollamos la labor, donde desarrollamos la tarea. Es decir, la instalación locativa, el espacio locativo. Y allí se revisa el diseño para ver si está de conformidad con unos requisitos específicos que se han establecido. En esta planificación de la inspección, ¿qué hay que considerar? Que la inspección comprende tres momentos muy diferenciados, un antes, un durante y un después. ¿Qué vemos en el antes o qué hay necesidad de planear, de proyectar, de prospectar desde el antes? Establecer un cronograma de inspecciones, cuándo, en qué momento, cuáles son los tiempos en los cuales se hace una inspección y una inspección a qué, una inspección a los espacios locativos, a las estructuras, a la señalización, a la demarcación, al almacenamiento, a cada uno de los elementos o una inspección general de todas las condiciones locativas que contemple todas esas fuentes generadoras de las condiciones locativas. Antes, necesario, importante, fundamental, documentarse. ¿Qué significa documentarse? Revisar inspecciones previas, saber plenamente o darse una óptica de cuáles son los elementos o cuál es el espacio que se va a inspeccionar, qué inspecciones previas se han realizado,
cuáles han sido las recomendaciones, cuáles han sido las correcciones, qué equipos están allí, cuál es el manual de operación de esos equipos, las distancias necesarias para el trabajo de ese equipo. Eso es documentarse. En tercer lugar, plantearse los objetivos de la inspección. Va a ser una inspección general, va a ser una inspección detallada, va a ser una inspección de uso correcto de los espacios de trabajo, de cumplimiento de las normas de demarcación, de señalización, de los procedimientos, etcétera. Ahí tenemos que plantearnos exactamente los objetivos que pretendemos buscar. Revisar, como les decía, así como en documentarse, pues no solamente es documentarse de fichas técnicas, de manuales de operación, de las condiciones estructurales de la edificación, sino también en la documentación está, como les mencionaba, las inspecciones previas. ¿Qué ha salido de medidas preventivas, qué ha salido de medidas correctivas, qué ha salido de medidas de mejora, cuáles han sido las recomendaciones y cuál ha sido el seguimiento que se han hecho a esas recomendaciones? Y en el antes, también, no por estar de última a ser menos importantes, preparar la lista de verificación. Y preparar la lista de verificación no es como seguramente alguna vez hemos hecho, y me incluyo ahí, de llamar a algún colega, oye, mira, tengo que hacer una inspección locativa. ¿Tú tienes un modelo de inspección locativa? Claro que sí, aquí se lo envío. Y en el modelo de la inspección locativa me habla de pasillos, me habla de escaleras, me habla de mezanini, me habla de estructuras de almacenamiento y resulta que la que yo necesito no tiene ni escaleras porque es una sola planta, no tiene estructuras de almacenamiento porque es apilado. Entonces hay que preparar y personalizar esa lista de verificación, basarse en los trabajos previos es válido. Como dice el dicho coloquialmente, no hay que inventarse lo que ya está inventado. Pero lo que no es válido es hacer simplemente un copiar-pegar por cumplir un requisito o cumplir un requerimiento. Es muy importante personalizar esos elementos o esa información que tenemos a nuestra disposición, personalizarla para poder después aplicarla de una manera correcta, adecuada, justa y precisa a nuestros procesos. Después de ese antes de preparar esa lista de verificación, de poder hacer esa organización de la información que tenemos a disposición, está el durante. ¿Qué hacemos durante ese trabajo de campo? ¿Qué hacemos durante el tiempo o el trabajo de campo que estamos desarrollando para la inspección? Hablábamos en esta oportunidad, durante esta acción educativa, que si hemos hecho una planeación en el antes, si hemos preparado listas de verificación, pues lo más necesario es orientarnos con esas listas de verificación. Una lista de verificación es como si fuera una bitácora, una guía, un elemento que nos sirve para recordar todo lo que debemos revisar, todo lo que debemos verificar, todo lo que debemos inspeccionar, porque ya ha sido preparada previamente. Ha sido preparada previamente con un análisis de seguridad en el trabajo, con un análisis de los procedimientos, con tantas herramientas que hay para preparar una lista de verificación o para personalizar una lista de verificación, que esta nos sirve como una guía para que no se nos pase ni se nos quede nada por revisar o por inspeccionar. Por eso es tan importante esa etapa previa, para que en el durante podamos orientarnos perfectamente con la lista de verificación. En segundo lugar, en cada elemento que vamos inspeccionando, poder identificar las condiciones que están presentes y que me pueden generar una no conformidad, que me pueden generar una lesión, que me pueden generar una enfermedad, que me pueden generar un accidente, que me pueden generar que algo no funcione mal en mi proceso. Identificar esas condiciones. Si a criterio del inspector, del evaluador, de la persona que está haciendo la revisión, hay algo que requiera una atención inmediata, pues el reporte debe ser inmediato. De hecho, terminada la inspección, entre más pronto se haga el reporte, va a ser mucho más efectivo porque no queremos que suceda
que en esa tarde o al otro día o a la semana suceda una emergencia, suceda un incidente, suceda un accidente con algún elemento que hayamos identificado durante la inspección. Se accidentó una persona porque había una máquina que tenía un desplazamiento y tenía poco espacio para poder moverse la persona por allí y golpeó a la persona y la mandó al hospital con una fractura de cadera. Y uno dice, uy, Dios mío, no, sí, yo identifiqué eso y esa máquina es peligrosísima. ¿Y por qué no lo reportó? No, porque es que estoy haciendo el informe y por ahí la otra semana lo termino para enviarlo. No, si hay situaciones que uno considera que debe evidenciar inmediatamente, con una simple llamada, con un correo electrónico, etcétera, se puede solucionar. Y no quiere decir que esto no vaya a quedar en el informe final porque ya se reportó. Lo que quiere decir es que se buscan hacer las cosas más expeditas, más prácticas para que se pueda dar soluciones a este tipo de contingencias. Y por último, hacer una observación exhaustiva. Hablábamos de la planeación de las inspecciones, de que uno de los secretos fundamentales para la identificación de peligros es ser un buen observador. Todo es como una cascada. Hablábamos que no se puede hacer un control eficiente de los riesgos sin tener una evaluación para la priorización. Y no vamos a tener una evaluación para la priorización sin tener una identificación de los riesgos. Y no vamos a tener una identificación correcta de los riesgos sin tener un reconocimiento de los riesgos. Pero para poder iniciar todo este proceso de reconocer, identificar, evaluar, valorar y controlar los riesgos, es muy importante ser unos excelentes observadores, ser unos muy buenos observadores, porque si no observamos es como que cada punto donde miremos estemos tomando una foto, la estamos procesando en nuestro cerebro y allí va quedando para poder hacer un análisis posterior. Hay que hacer una observación profunda, una observación exhaustiva y créanme, por lo menos es mi criterio, de lo que trato de convencerlos, que ser un excelente observador es la base fundamental para la prevención de riesgos locativos y en general para la prevención de riesgos laborales. Y en el después vamos o revisamos la valoración de esas condiciones de peligro que hemos identificado, proponemos los controles, se realiza un informe y se hace seguimiento. Y esto es lo que hace que desde la misma planificación vayamos configurando una inspección como una inspección formal, como una inspección planeada. Eso es lo que hace una inspección formal, que sea planeada, que tiene un antes, tiene un durante y tiene un después, y en ese después no solamente incluye la elaboración del informe, la proposición de controles, la valoración, la proposición de controles, sino la elaboración de un informe y poder hacer seguimiento posterior a la realización de la inspección de seguridad. Hacia ya a mitad de año, bueno, antes de eso, hablábamos que la inspección de seguridad, cuando hacíamos la planeación de la inspección de seguridad, revisábamos que la inspección tiene 5 fases, 6 fases. El primero es la preparación, como lo hemos visto, la planeación. El segundo es en la parte de operación, que es la orientación y el desarrollo de la inspección, la orientación a través de las listas de verificación y el desarrollo, el levantamiento de la información en, en campo, en nuestra organización. El tercero ya una etapa posterior, en el después de haber levantado la información, hacer el análisis de esa información, hacer la elaboración del informe y el posterior seguimiento. Y estas fases, pues las vemos claramente definidas aquí en el antes, el durante y el después. Antes, durante y después la vemos aquí en este ciclo de preparación, orientación, desarrollo, análisis, informe y seguimiento. Ya hacia mitad de año, ahora sí, llegando hacia la cuarta acción educativa, encontramos los elementos para un programa de prevención del riesgo locativo. En esta oportunidad quisimos entregar, por un lado, quisimos explicar por qué son necesarios los programas de prevención y en segundo lugar, quisimos mostrar una estructura genérica que pudieran aplicar en sus organizaciones
personalizar en sus organizaciones para elaborar un programa de prevención. Seguramente aquí orientado a las condiciones locativas, pero no, la estructura no limitada a las condiciones locativas. Empezamos diciendo que ¿por qué la necesidad de hacer programas de prevención? Y bueno, si me preguntan técnicamente cuál es la razón, pues es muy fácil. Yo sencillamente explicaría que es para un enfoque organizacional del trabajo para poder garantizar que las controles que yo aplico, ya sean preventivos, ya sean correctivos, ya sean reactivos, pues van a estar vigentes y van a estar allí disponibles para cuando se pueda presentar una contingencia por mis condiciones locativas o por cualquier otra condición. Pero si dicen, no, pues, ingeniero Julio, usted es muy idealista, esos son los aspectos técnicos, pero hay que ser realista, eso cuánto vale, eso así no valga, es recursos y las personas están muy ocupadas, no podemos dedicarnos a eso. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, pues si no hay una justificación técnica que lo convenza que debería ser suficiente esa justificación técnica, y las bondades de los resultados de un programa de prevención, pues dice uno, bueno, porque es que la ley me establece que debo desarrollar programas de prevención. Pero ¿cómo así que la ley? Yo en ninguna ley he visto que haya que hacer, se obliga al empleador a hacer programas de prevención. Entonces podemos sacar este artículo del decreto 1072, donde habla obligaciones del empleador. El empleador está obligado a la protección y seguridad y salud del trabajador. Esto viene reiterativo por allá del Código Sustantivo del Trabajo, que hay que ofrecerle a los trabajadores en términos generales de seguridad y protección. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquí ya lo vamos enmarcando en el sistema de gestión, y dentro de esas obligaciones, todas aquellas de suministrar los elementos de protección, hacer capacitación, informar sobre los riesgos, etcétera, nos dice 8, prevención y promoción de los riesgos laborales. Y dice que el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la promoción de la salud en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad vigente. Y dice, venga, pero todavía no me dice que tenga que hacer un programa de prevención. Sí, pero sí me dice que debo implementar y desarrollar actividades. Y la idea, dentro de un enfoque de un sistema de gestión, no es que vayan actividades sueltas. No va a implementar y desarrollar actividades de prevención sueltas. Entonces hago aquí esta campaña de señalización y hago este programa de inspecciones de seguridad y hago este programa de protección a maquinaria y hago este programa de demarcación de áreas. No, todo lo enmarco dentro de un programa de prevención para poder hacerlo de una manera estructurada, de una manera rigurosa y con una organización que me permita garantizar el cumplimiento a esta norma. Y ahorita vamos a ver una estructura propuesta. Pero antes, pues, ¿qué consideraciones mencionábamos en esa oportunidad hacia mitad de año sobre el programa de prevención? Primera, que hay que planificar el trabajo y las medidas de seguridad. Eso dentro del programa de prevención. Segundo, que hay que evitar las condiciones de trabajo húmedas y en otros peligros, que es muy importante huirle a la humedad, si se quisiera llamar de esa manera. Y que cuando hay presencia de humedad o hay necesidad de trabajar en presencia de humedad, hay que considerar que ahí el riesgo se está potencializando, que ahí el riesgo se está multiplicando. En tercer lugar, que es importante verificar las condiciones en el almacenamiento, que es donde más se pueden concentrar los aspectos de riesgos y condiciones locativas, que hay que mantener condiciones de orden y aseo. El orden y aseo es tan importante y no voy a cansar de mencionarlo porque siempre lo mencioné a mitad de año cuando vimos este tema, lo menciono cada vez que tengo la oportunidad. El orden y aseo, se tiene la creencia que es mantener como limpio, mantener barrido, no tener por ahí rincones de la suciedad, mantener canecas o estaciones de aseo muy bien repartidas.
y solucionado. ¿Mm? Y como lo dice el dicho, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero va más allá, es tan importante las condiciones de orden y aseo que hay sistemas de gestión megatendencias administrativas, así como la ISO es una megatendencia administrativa, así como los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una megatendencia administrativa, como el justo a tiempo es una megatendencia, como la planeación estratégica es una megatendencia administrativa, el 6 Sigma es una megatendencia administrativa, también el orden y aseo ha constituido megatendencias administrativas, como muchos de ustedes han escuchado de pronto a través de administrar a través de las 5 S, que no simplemente es hacer, seguir las 5 S, sino es tener toda la filosofía administrativa de un negocio, de una compañía, de una organización, de una corporación, a través de ese proceso de las 5 S. No es simplemente limpiar, barrer y un sitio para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es mucho más profundo de condiciones de orden y aseo. ¿Qué más hay que considerar? Verificar superficies de trabajo y de circulación, cómo están establecidas, cómo están contempladas, cómo están distribuidas, el uso de los elementos de protección personal. Último nivel de la jerarquía de los controles, para mí es el primero, pero más allá de usar un elemento de protección personal, hay que usar el elemento de protección personal correcto, el que va a proteger realmente al trabajador. Como también lo he hecho muchas veces, no todo lo que nos coloquemos en la nariz y boca nos va a proteger de todos los elementos que pueden ser respirables. No con colocarnos un pañuelo o una valletilla nos estamos protegiendo de gases, vapores, eh, humos, partículas, neblinas, etcétera. No cualquier elemento que nos coloquemos en las manos como guantes nos va a proteger contra todos los riesgos mecánicos, eléctricos, térmicos, mecánicos por corte, por abrasión, químicos. Hay elementos de protección personal. Estamos protegiendo las manos, pero seguramente no para el riesgo al cual van a estar expuestos. Entonces, por eso es importante el elemento de protección personal y eso pasa con todos los elementos de protección para la cabeza, si es para impacto de electricidad, si es para impacto frontal, lateral, eh, las botas, el calzado de seguridad, si es dieléctrico, si es antipunción, si es de impacto, si es simplemente para humedad. Bueno, hay que usar el elemento de protección correcto y eso lo explicamos ampliamente en esa oportunidad. Igualmente utilizar señalización y demarcación de áreas, muy importante en las condiciones locativas, saber la organización del área, qué hay en cada área, señalizándola, por dónde se puede transitar, cuáles son las áreas de tránsito y cuáles son las áreas de almacenamiento y cuáles son las áreas de trabajo de las máquinas. Para eso es muy importante la demarcación de áreas. Verificar las condiciones de la estructura, muy importante en el programa de prevención para saber si la estructura cumple con esas características y condiciones que son necesarias para el desarrollo de la operación que se está realizando en ese sitio. También la necesidad de utilizar múltiples prácticas de seguridad. Y la razón es muy sencilla. Cuando entramos en este mundo de los riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores y las condiciones de peligro, encontramos que en un espacio locativo, una instalación locativa, confluyen una multiplicidad de riesgos y que esos riesgos no funcionan, esas condiciones de peligro, no funcionan como sumandos, como elementos que suman uno a otro y va sumando para hacer más grande la condición de peligro, eh, ni siquiera como un producto que si tengo una condición de peligro y la uno con otra la estoy multiplicando, sino funcionan como un exponente, potencializan esa condición de peligro. Una condición de peligro puede potencializar otra, no solamente la multiplica, sino la puede aumentar de una manera exponencial. Entonces, en ese sentido, hay que utilizar múltiples prácticas de seguridad para poder tener bajo control los diferentes aspectos y variaciones que puede tener una condición de peligro. Por lo tanto, pues es lógico pensar
que es necesario considerar todas las condiciones de peligro. Herramienta fundamental para todas las condiciones de peligro, una lista de verificación, una lista de chequeo, porque ha tenido, ha sido o ha sido ya un análisis, cualquiera que sea, de análisis de trabajo seguro, de análisis de peligro por actividad, donde me ha determinado cada uno de los pasos de cada una de las tareas, cuáles son los problemas que me pueden presentar y cuáles son los controles. ¿Mm? Entonces de allí parten las múltiples prácticas de seguridad considerando todas las condiciones de peligro. Y allí, a mitad de año, pues nos atrevimos a proponer una estructura de un programa de prevención. Estructura que está basada en requerimientos legales. A ver, cuando digo requerimientos legales, no estoy diciendo que hay una norma que me diga que el programa de prevención de riesgo locativo o de riesgo mecánico, de riesgo eléctrico, debe tener esta estructura. Lo que estoy diciendo es que hay una norma por ahí que seguramente muchos están familiarizados, estamos familiarizados sobre el programa estratégico de seguridad vial. Un programa estratégico de seguridad vial que es en esencia un programa de prevención de accidentes viales. Y esa norma que me establece los programas estratégicos de seguridad vial, pues me da una estructura de cuál debe ser el contenido de ese programa estratégico de seguridad vial. Y de ahí hemos traído algunos elementos para poder hacer esa aplicación a otros programas de prevención que podamos desarrollar en la organización, como el programa estratégico de seguridad vial. Entonces aquí lo vamos a aplicar para las condiciones locativas. Inicialmente, una preparación del plan, una preparación de ese plan estratégico, ese programa estratégico, siguiendo como cualquier trabajo administrativo de una introducción, de una justificación, de un alcance, de una alineación estratégica y del marco jurídico. La alineación estratégica del marco jurídico es que quede plenamente alineado, plenamente coordinado cuáles son los objetivos estratégicos de la organización, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es la política de la política, generar los objetivos, el plan de trabajo, el plan de acción, es decir, cómo se trabaja el sistema de gestión, pero alineado con la estrategia de la organización, con los aspectos corporativos, administrativos, la misión institucional o corporativa y lo que me establece la ley, que estén perfectamente alineados para que la planeación no vaya por un lado y la realidad legal vaya por otro lado. Entonces hay que tener perfectamente alineado esos aspectos estratégicos corporativos con el marco jurídico. Hablar sobre las generalidades del programa, que ya es resumir entonces la justificación, el alcance, el objetivo, qué pretendemos, cómo nos vamos a medir, cómo los vamos a revisar. Los resultados del diagnóstico, lo que da pie para decir, hay que hacer una línea basal, un punto cero, un punto de partida. Hay un diagnóstico y a partir del diagnóstico de las condiciones de peligro locativo, empezamos a realizar las diferentes acciones, considerando antes de arrancar con las líneas de acción, una sinergia corporativa. La sinergia corporativa quiere decir que vamos a actuar como uno solo en nuestra organización y es aprovechando las fortalezas y hasta las debilidades de otras áreas de nuestra organización que alimenten nuestro programa e integrar nuestras fortalezas y debilidades con fortalezas y debilidades de otros sectores de la organización para así hacernos más sólidos y más robustos. Con esta sinergia corporativa que nos ayuda a pensar en los procesos administrativos, en las personas que tienen fortalezas administrativas, en las personas que tienen fortalezas operativas o personas o áreas para llevar a cabo con buen fin este programa, pues ya empezamos a mirar las líneas de acción hacia las personas, qué debemos hacer en un programa de prevención con las personas en capacitación, en formación, en entrenamiento, en exámenes médicos, en todo lo que involucre al individuo para tenerlo en buena disposición dentro del programa de prevención. Pero también está la línea de acción en las máquinas y equipos, en la infraestructura
y en la atención de lesionados, que seguramente va a haber un foco muy marcado para las condiciones locativas en las líneas de acción hacia la infraestructura. ¿Cómo podemos mejorar la infraestructura para el control del riesgo locativo? Pero eso no quita que también haya necesidad, y les mencionaba yo en esa oportunidad a mitad de año, que debamos considerar líneas de acción para equipos y materiales que van a estar en mi instalación locativa y también si llega a suceder algo, una línea de acción para la atención de lesionados o enfermos, cómo es que se van a intervenir. Y por último, considerar un plan de comunicaciones en caso de que sucedan contingencias, revisarnos, medirnos con los indicadores de desempeño, dejar las bases para la actualización del programa y considerar cuál puede ser el glosario, los términos que no se conocen muy bien, las fuentes de información y aquí propusimos en esa oportunidad esta estructura dentro de un programa de prevención del riesgo locativo. Seguimos ya en este segundo semestre con las técnicas de seguridad aplicadas al riesgo locativo, técnicas de seguridad que tienen que ver con la parte analítica, con la parte operativa, técnicas de seguridad, que son este conjunto de actuaciones orientadas o dirigidas a la detección y corrección de esos factores que intervienen en los riesgos de accidentes y al control de las posibles consecuencias. Y mencionamos que a partir de las técnicas generales de seguridad se desarrollan otras técnicas más específicas, como por ejemplo los programas de inspecciones de seguridad, etc. Las técnicas de seguridad, ustedes tal vez recuerdan este cuadro, pueden ser analíticas o pueden ser operativas. Analíticas son previas al accidente y posteriores al accidente. Las operativas tienen que ver con el factor técnico y el factor humano. Y esas operativas pueden ser de concepción o de corrección, tanto para el factor técnico como para el factor humano. Cuando nos centramos en las técnicas analíticas de seguridad, hablábamos de que las posteriores al accidente pueden ser el reporte de accidente, el registro de accidente, la investigación de accidentes y el análisis estadístico de accidentes. Todas estas suceden después del accidente para sacar lo que denominamos, y muchas personas abren los ojos cuando uno dice eso, los beneficios de los accidentes de trabajo. Que tienen beneficios, y pues cuesta decirlo, pero sí, si no le sacáramos beneficio a algo tan negativo, pues se quedaba únicamente con lo negativo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Por hacer ese análisis del accidente, hacer un reporte riguroso y concreto que me permita poder hacer ese análisis y poder hacer una investigación y sacar una estadística y un registro para poder hacer análisis no solamente de las consecuencias, sino también de las causas del accidente. Y a partir de ese análisis de consecuencias y causas, poder hacer o proponer un plan de trabajo para que el accidente o situaciones similares no se vuelvan a presentar. Y en las previas del accidente, pues están las que se hace antes de que pueda suceder un accidente, una inspección de seguridad, con todo el programa que trae detrás de esto. ¿Cuál es el programa? La planeación de la inspección, la formación de los inspectores, la calibración de esos inspectores para que todos califiquen de igual manera, etc. Y las técnicas de seguridad operativas, pues de concepción y corrección, tienen que ver de concepción con el diseño de la instalación, el diseño de los equipos, el diseño del método, y de corrección tiene que ver con los sistemas de seguridad, resguardo, uso de elementos de protección personal, normas de seguridad, señalización y demarcación, y el mantenimiento preventivo. Ya hacia el mes de agosto veíamos la gestión del riesgo, gestión eficiente del riesgo locativo. Hablamos de la definición de gestión del riesgo que viene en el compendio de normas técnicas del ICONTEC. Gestión del riesgo trata de coordinar las actividades para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es decir, no se enfoca el riesgo con respecto a la organización, sino la organización con respecto al riesgo. Es un concepto diferente para poder lograr una gestión eficiente del riesgo locativo. Y en ese proceso de gestión del riesgo, pues hablábamos de establecer un contexto. Ustedes tal vez recuerdan muy bien este cuadro, de establecer el contexto interno y externo, identificar los peligros, analizar los riesgos, hacer esa evaluación de los riesgos y el tratamiento del riesgo
en un marco de comunicación y consulta y monitoreo y revisión. Y el tratamiento del riesgo, les mencionaba que va más allá de esos controles o jerarquía de los controles. El tratamiento del riesgo tiene que ver con el riesgo inherente, con el riesgo potencial, el riesgo expresado, el riesgo residual, el riesgo inminente, todos estos riesgos que confluyen no solamente en las condiciones locativas, sino para cualquier condición de peligro, y hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente es ese riesgo expresado, que es el que vemos en una inspección de seguridad, sino que existe un riesgo residual, un riesgo inminente, un riesgo inherente, un riesgo potencial, que es necesario también analizarlo, evaluarlo y controlarlo, lo más importante. Hacia ya el mes de octubre veíamos las medidas de control del riesgo, así aquí sí entramos directamente a la jerarquía de los controles, muy conocida, de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último los elementos de protección personal. Revisábamos cuáles son esas medidas de control del riesgo, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta, las reflexiones que hay que tener en cuenta, que deben ser proporcionales y suficientes con la prioridad que se va a intervenir, acordes y orientadas al tipo de riesgo, cumplir con la legislación y la normatividad, ajustadas a la actividad, contar con los recursos financieros para poderla mantener y en el caso de elementos de protección personal, usarse únicamente de manera complementaria como nos lo indica la ley. Y terminamos esta sesión 7 del mes de octubre viendo otras consideraciones para las medidas de prevención en las condiciones locativas, la planificación del trabajo, evitar condiciones de trabajo húmedas, verificar condiciones de almacenamiento, mantener condiciones de orden y aseo, verificar superficies de trabajo y circulación, usar elementos de protección, señalización y marcación de áreas, verificar las condiciones de la estructura, utilizar, como ya se mencionó, múltiples prácticas de seguridad y considerar todas las acciones de peligro. Y ya en noviembre, hace un mes aproximadamente, hablamos sobre los controles administrativos. Controles administrativos que están definidos, no lo voy a leer, en el artículo 224624, dentro de la jerarquía de los controles, el numeral 4, el cuarto, que tiene que ver con la reducción del tiempo de exposición, la rotación de personas, cambios en el personal, etcétera. Y controles administrativos que mencionamos en esa presentación tenían que ver con el factor humano y el factor del trabajo. El factor humano, controles administrativos, programas de entrenamiento, programas de supervisión, programas mejorar la contratación, la competencia de los trabajadores, las capacidades, las habilidades, los programas de inspección y los programas de capacitación. Y relacionados con el factor de trabajo, pues todos los programas de mantenimiento, de selección de elementos de protección, de formación de los trabajadores, de manuales de operación, de programas de señalización y de marcación y los programas de auditoría. Y estos eran los controles administrativos. Pero ahora, ¿cómo nos ayuda todo esto para el 2026? ¿Qué se viene para el 2026? ¿Cómo estos elementos que impulsaron el 2025 pueden ahora potenciar el 2026? Vamos a trabajar 10 ejes temáticos en este año, donde vamos a iniciar el año con las condiciones locativas y su contexto. Vamos a saber dónde vamos a estar parados en las condiciones locativas. Vamos a verificar en dos partes las metodologías para el análisis de las condiciones locativas. Metodologías para el análisis de riesgos hay muchas. De pronto hemos visto una sola para el análisis de riesgo. De pronto nos centramos mucho en la GTC 45, pero hay otras herramientas que pueden ser más modernas, pueden ser más prácticas y por eso hemos destinado 2 sesiones para poder potenciar ese trabajo preventivo con las condiciones locativas. Entonces tendremos parte 1 y parte 2 en las metodologías para el análisis de las condiciones locativas, así como vamos a explicar detalladamente en 2 sesiones la jerarquía de los controles. Vamos a ver de qué se trata de la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal en estas 2 sesiones. Ya después de mitad de año vamos a revisar las estrategias para intervenir las condiciones locativas, vamos a ser un poco más prácticos, dejar un poco atrás la teoría y ya con esa teoría aprendida ser más prácticos para intervenir las condiciones locativas. Vamos a revisar los requerimientos de seguridad para las áreas de trabajo, los criterios prácticos para la gestión de las condiciones locativas y vamos a finalizar el año viendo técnicas preventivas de seguridad para las condiciones locativas
y las técnicas reactivas de seguridad para las condiciones locativas. Esas son dos técnicas que existen, que cohabitan para la prevención del riesgo. Unas son preventivas y otras son reactivas. Unas son previas a que suceda un accidente y otras son posteriores a que suceda el accidente, como lo veíamos durante el 2025, aquí un poco más aplicado. Bueno, señores, de mi parte, ahora sí, me despido. Que tengan una feliz tarde. Ya pasamos mediodía. Que tengan una feliz tarde. eh, que tengan un final de año muy seguro, muy tranquilo, muy en paz, muy alimentado de la familia, de mucha reflexión, cualquiera que sea la creencia que ustedes tengan. Siempre el nuevo año nos trae nuevos propósitos. El nuestro es siempre brindarle estas herramientas de seguridad y prevención para el éxito en sus sistemas de gestión. De mi parte, no es más. Como siempre, queda la información bibliográfica. Invitarlos, como siempre, a que visiten Posipedia para revisar todas estas acciones educativas de los años anteriores, y ya nos veremos el próximo año. Muchas gracias a todos por ese apoyo que le dieron a la comunidad de prevención de riesgos locativos durante este año. Esperamos que sea igual el año entrante y bueno, nos seguiremos viendo. Hasta la próxima y un feliz. Ingeniero Patarroyo, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta acción educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educative. También desde Positiva queremos que estén siempre al día con lo mejor de la prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que le ayudarán a cuidar lo más importante, su bienestar y el de su equipo. Es muy fácil, solo escaneen el código que aparece en pantalla o dar clic en el enlace que se publicó en el chat y unirse ahora. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Podemos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento de brigadas de emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina.